ti, Señor, tú nos has recibido con tu inmenso amor. Gracias, denle un fuerte aplauso a este Dios maravilloso que tenemos, al cual alabamos en este día y damos gracias por su generoso, infinito amor con nosotros. Amén. Amén. Iglesia preciosa del Señor, Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. Buenos días. Quiero invitarlo a que salga de su lugar, por favor, vaya a saludar a alguien en esta mañana, no se quede sin saludar a alguien el día de hoy. ¿Nadie necesita Biblia? Muy bien. Aliste su cuaderno de apuntes, Lucas capítulo 15, versículo 11. Recuerden que esta es la segunda parte de la parábola. Esta parábola hace parte de una serie de estudios bíblicos que estamos haciendo desde el año pasado. Empezamos desde el 2025 a estudiar todas y cada una de las parábolas
todas y cada una de las parábolas. Ya hemos estudiado aproximadamente unas 7 o 8 parábolas más o menos. Y esta sección que estamos estudiando son 3 parábolas que hablan de lo mismo, ¿no? Vamos a recordar cuáles parábolas son. Son la parábola de la oveja, de la moneda y del hijo. ¿Alguien recuerda por qué el Señor habla o predica de estas 3 parábolas que hablan de lo mismo? ¿Por qué el Señor lo repite? Sí, será por eso. ¿Por qué repite y usa 3 parábolas para hablar de un mismo tema? Porque el corazón, exactamente, hermana Blanca, muy bien, anótele un punto a la hermana Blanca. Porque era tanta la dureza del corazón de los escribas y fariseos, era tanta, pero tanta la dureza, que el Señor Jesús ve la necesidad de repetirles el mismo mensaje de 3 maneras diferentes. Amén. Eran muy duros, demasiado duros. Ya hablamos de la oveja perdida, de la moneda perdida y hablamos del hijo pródigo. El texto es demasiado largo, ya leímos hace 8 días toda la parábola. Simplemente voy a dar un resumen para poder continuar, porque esta es una de las parábolas más extensas. Está dividida en 3 sermones, quiere decir que hoy no la vamos a terminar. Vamos a ocupar hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, para terminar la parábola del hijo pródigo. Así que si usted de pronto no pudo venir hace 8 días, puede ver la prédica por YouTube. Los que de pronto hoy no pudieron estar acá también van a poder ver el sermón por YouTube, ¿ok? Vamos a dar una introducción, un recordatorio. Todos sabemos que la misión de Jesús en esta tierra, y lo leímos en Lucas capítulo 19, verso 10, es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A buscar, y a salvar lo que se había perdido. Dentro de esa búsqueda, el Señor Jesús, también en esa búsqueda estaban incluidos los escribas y los fariseos, como también los publicanos y como también toda clase de pecadores. Porque el Señor vino a buscar a todos los que se habían perdido. Díganle que está a su lado, a todos es a todos. Porque si hay algo que Dios no hace, diga conmigo, hay algo que Dios no hace. Dios no rechaza a ninguna persona. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia en cuanto al que Él quiere amar y salvar a todo el mundo. Es el plan de Dios, que nadie se pierda y que todos encuentren y hallen la salvación en Jesucristo. Pero como la hermana lo dijo, recordemos, el corazón de los escribas y los fariseos era tan duro que ellos negaban que Jesucristo era el Mesías prometido. Ellos lo negaban, decían, Él no es ningún Mesías, Él no es ningún Salvador. Por eso vemos otros pasajes que estudiamos hace 8 días, donde el Señor Jesús les dice, hipócritas, porque ustedes no entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar a otras personas, hipócritas. O sea, no quieren creer en Jesús, pero tampoco dejan que otros crean en Jesús. Entonces, esa es la misión con la cual vino Jesús a esta tierra. Vimos un primer punto en Números Romanos, el cual titulamos El Padre y sus hijos. En esta parábola, el Padre representa ¿a quién representa el Padre? Dígalo fuerte, como si ya hubiera desayunado. ¿A quién representa el Padre? El Padre en esta parábola representa a Dios. Muy bien. El Hijo mayor, ¿a quién representa? Muy bien. El Hijo mayor en esta historia
representa o es un cuadro de los escribas y los fariseos. Y hay otro personaje, ¿verdad? El hijo menor. ¿El hijo menor a quién representa? El hijo menor, ajá, sí, es hermana, representa a los publicanos, a los pecadores, y me representa a mí. Dígalo con confianza, me representa. No vaya a decir lo que representa a usted, pastor. No, me representa a mí, porque yo era en la parábola ese hijo menor rebelde, desafiante a su papá, que un día decidió pedir su herencia e irse a vivir perdidamente. ¿Ok? Vimos un punto número 2 en Números Romanos que dice la rebeldía del hijo menor. Voy a resumir. ¿Qué vimos en ese punto? El hijo menor muestra su rebeldía al exigir a su padre la parte de la herencia. ¿Será que este hijo mostró rebeldía? Sí, es que vimos que lo normal es que las personas reciben su herencia cuando alguien muere. Pero mire que este hijo rebelde y además irrespetuoso le estaba exigiendo la herencia a su papá todavía en vida. Estaba exigiendo lo que según a él como hijo, él estaba convencido que a él le pertenecía una parte de las cosas que eran del papá. Y todos sabemos que en cuestiones de herencia, la persona es libre de dejarle lo que era de esa persona a quien quiera. En algunos casos, muchos padres no le han dejado nada a sus hijos, de pronto porque fueron malos hijos, y han decidido dejarle su herencia a otras personas. Pero este hijo estaba tan convencido de que algo le pertenecía, necesito que me des mi herencia. Vimos un punto número 2 que dice, el hijo menor mostró su rebeldía al alejarse de su padre para alcanzar su supuesta libertad. Ahí quedamos, ¿ok? Entonces, el hijo menor mostró la rebeldía al alejarse de la casa de sus padres para ir a alcanzar su supuesta libertad. ¿Ok? Versículo número 13, vamos a leerlo. Lucas 15, el versículo número 13. Dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo se va de la casa de su padre en rebeldía, pero hay algo que nos sorprende en esta historia, y es la respuesta del papá, porque el papá no le negó darle la herencia, el papá le dice la dio. Y ahí es cuando muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de ese hijo rebelde. ¿Cuántas veces hemos pedido y hemos exigido cosas a Dios que nosotros realmente a conciencia no merecemos? ¿Cuántas veces le has pedido cosas a Dios que realmente no te las mereces? Pero Dios es tan misericordioso que muchas veces Él nos atiende, nos escucha y nos responde y nos da. No porque lo merezcamos, sino para que aprendamos. ¿Ok? Es como cuando yo castigo a alguno de mis hijos y le digo, el fin de semana te voy a comprar un helado, porque estás castigado. Y llega el domingo y me miran así, con los ojitos como el gatito de Fred, así. Yo te iba a decir algo, papi, pero no, yo sé que no. ¿A qué me ibas a decir? No, papi, no te preocupes. Dime qué era. No, yo sé que estoy castigado. Es que yo quería un helado, pero no, yo sé. ¿Qué hace uno a veces como papá? ¿Y por qué? ¿Pero se lo merecía? No, porque estaba haciendo. ¿El hijo menor se merecía que le diera la herencia? No. Rebelde, irrespetuoso, irreverente. Pero al final el papá se la da. Sí, por amor al hijo. Así es Dios con nosotros. Pero no es porque no lo merezcamos.
sino porque tal vez Dios quiere ver cuál va a ser nuestra actitud con eso que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Avancemos entonces hoy. Punto número 3. Número normal. Punto 3, tercer punto. Y si damos su cuaderno de apuntes, escriba allí. Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Escríbalo. Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Y tenemos que entender esto de dos maneras. Nosotros como hijos de Dios muchas veces hemos sido rebeldes y hemos querido irnos de la presencia de Dios, de los caminos de Dios. Hemos querido alejarnos de la iglesia, de la congregación. Y a veces estamos esperando que el pastor nos ruegue, a que me llame. Si me llaman, las que me rueguen, será que vuelvo. Si ven 8 días sin ir a la iglesia y el pastor ni me llamó, me voy. ¿Eso qué es? Rebeldía. Aparte de rebeldía, ¿qué es eso? Inmadurez. Pero cuando se va a ir alguien de la iglesia, ¿en serio te vas a ir? Dios no detiene a un hijo rebelde. Pregunta. Ahora pongámoslo en nuestro diario vivir, en nuestro círculo familiar. Si Dios no detiene a un hijo rebelde, porque tú sigues teniendo allí a ese hijo rebelde. Porque si ese hijo es un sinvergüenza, que no trabaja, que es un sucio perezoso, ¿por qué lo sigues teniendo en la casa? Si Dios no detiene a un hijo así, porque tú sí lo haces. Ahí es cuando hay pocos amenes. Termine de completar ese punto. Dios jamás detiene a un hijo rebelde, lo deja marchar. Escriba, lo deja marchar. Y aquí viene lo interesante. Lo deja marchar para que aprenda de su propia necedad, o para que aprenda de su propia rebeldía. Entonces, ¿cómo queda? Le completo ese punto, Andy, si ya lo terminaste de copiar, de lo fuerte. Dios jamás detiene a un hijo rebelde, lo deja marchar para que aprenda de su propia necedad. Y dice por ahí, cuando los hijos están pequeños son problemas pequeños, pero cuando el hijo crece son problemas mayores, grandes. Y algún día Jerusalén va a crecer. Y confiamos en Dios que la mamá haga un tan buen trabajo que nunca se aparte de las cosas de Dios. Pero a veces la edad y este mundo tan difícil para nuestros jóvenes los tienden a jalar hacia otros caminos. ¿Y qué pasa si un hijo de nosotros, por más que hayas nacido en los caminos de Dios, por más que haya dado buenos principios, empieza a torcerse, empieza a ser rebelde, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer su cuarto, no quiere bañarse? Hay que entenderlo en la casa, hay que premiarlo en la casa. ¿Qué hay que decirle? A mí me lo decían mis papás. En esta casa hay unas reglas. Y me decía mi mamá, usted puede estar más grande que esta. ¿Más grande que esta qué? Casa. Pero aquí se respetan. Y si el hijo ya es grandecito, tiene que empezar a producir, a trabajar, a ayudar en la casa, a ayudar a pagar un recibo, a ayudar a comprar la crema de dientes, el papel higiénico, la ropa de arroz. Porque no podemos tener a los hijos ahí como holgazanes, flojos, inservibles, buenos para nada. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, si Dios no detiene a un hijo rebelde, y no lo detiene, ¿por qué? Porque ese hijo tiene que marchar de casa, salir de ese hotel de papá y mamá, salir de ese bienestar, de esa cobertura de papá y mamá. Porque si ese hijo no sale de ese bienestar, no sale de la casa, ese hijo no va a aprender en la necedad en la que está. Por eso vemos a muchas mamás sufriendo con niños, bebecitos de 40 añitos, pobrecitos, y no han salido de la casa de sus bebés. Ay, pobrecitos, sus bebés
40 añitos y la mamá todavía, cuando yo llegan guayabado, ay, hagámosle el caldito al bebé. Ay, pobrecito, tengo dolor de cabeza ahí. Sí, mami, gracias. ¿Ya que hora llegaste, corazón? Hace poquito, mami, como a las 5 de la mañana. Pero entre pasito para que no te despertaras hasta el minuto, mi amor. Ya le hago su caldito. Sí, perfecto. Salmos, capítulo número 81. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto que acabamos de escribir. Salmo capítulo número 81, cópielo ahí en su cuaderno, versículo 10 al 12. Salmo capítulo número 81, versículo 10 al 12. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien lo quiere leer fuerte, por favor? Del 10 al 12. Yo soy Jehová tu Dios, te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Hasta el 12. Estoy leyendo de la pantalla. Los que dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en Espera, porque es que ellos están saltando los versículos. Versículos 10, 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Gracias. ¿Qué mayor ejemplo que el pueblo de Dios? Los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Y miren lo que le dice Dios en ese versículo 10, volvámoslo a leer. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, que te escuchó en Egipto, cómo sufrías y cómo decías, Dios, sácanos de acá. Yo soy ese Dios que los escucha porque yo los amo. Abre tu boca y yo la llenaré. Y el Señor, cuando ellos clamaron y oraron para que los sacaran de la esclavitud, el pueblo de Israel allá en esclavitud en Egipto, el Señor utiliza un hombre llamado Moisés para libertar al pueblo, ¿verdad? ¡Oh, qué buen Dios!, ¿verdad? Vengan, hijos míos, voy a sacarlos de ese momento tan difícil de esclavitud, versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Cuando nos dimos cuenta y de verdad que en muchas ocasiones el pueblo de Israel mostró su rebeldía, su ingratitud con Dios, cuando se quejó y caminando por el desierto, ¿cierto? Decía, allá estábamos mejor, allá por lo menos teníamos comida, teníamos donde dormir, pero ahora estamos aquí en el desierto, y siempre vivían quejándose. Otro momento cuando el Señor le dice, les voy a dar unos mandamientos para que cuando lleguen a esa tierra prometida donde yo los voy a llevar, pues tengan una vida en obediencia a mí. Y antes de ese momento, donde Moisés sube al monte a recibir los mandamientos del Señor para su pueblo, ¿el pueblo qué hace? El pueblo hace ídolos. Y se porta de una manera muy ingrata, de una manera muy rebelde, igual que el hijo pródigo, igual que algunos de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Entendamos ahora sí el versículo número 12. Los dejé, diga conmigo eso, los dejé. Ahora entienda, Dios no detiene a un hijo rebelde. A estos rebeldes, ¿qué hizo Dios con ellos? Los dejé. Dice el versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Y cuando Dios deja que un hijo se vaya, entonces lo deja a que la dureza de su corazón sea su consejera, la dureza de su corazón sea su guía. Por eso cuando yo veo a alguien, a algún habitante de calle y voy con mis hijos, yo le digo a mis hijos, mira hacia ahora, ¿cuántas malas decisiones y cuánta rebeldía
hubo en ese hombre, habitante de Cali, para llegar a la condición en la que lo vemos. Creo que era con Samuel estos días que estaba, no recuerdo, estos días me vi también con Santiago, con alguno de ellos estaba, y pasó a un habitante de Cali. Y le dije, ¿cuántas malas decisiones tomaría ese hombre? Y detrás de ese hombre debe haber una casa y debe haber una familia y deben haber unos papás. Que si nos devolvemos en el tiempo, tal vez fue un joven que tuvo oportunidades. Pero ese joven o ese hombre, ese habitante de Cali, tiene una historia, ¿cierto? Cuánta rebeldía y cuántas malas decisiones tomó hasta que tal vez en una casa un papá y una mamá le dijo, te vas, porque no vamos a aguantar que estés drogándote, que estés robando, que no trabajes, que no seas responsable, que no cumplas las cosas que se ponen en esta casa, que no ayudes también a que esta casa salga adelante. Entonces cuando eso pasa y la rebeldía de una persona hace lo suyo, el Señor entrega a esas personas a la necedad de su corazón y se alejan de Dios, como lo cantamos ahorita, el hijo pródigo que se fue de casa. Si Dios hace esto con sus hijos, y lo vemos también en la Biblia, ¿por qué en la actualidad siguen teniendo en la casa hijos borrachos, irresponsables? ¿Y por qué se siguen sosteniendo a hijos como estos? A hijos rebeldes de 30, 40, 50 años que no quieren hacer nada con su vida. Entonces, consejo: si usted tiene un hijo ya adolescente que tiene 18, 19, y no el bebé o la princesa, la reina de la casa de 19, 20 años, no quiere seguir estudiando y no quiere trabajar, ¿qué hay que hacer? Entonces te tienes que ir, porque esto no es un juego. ¿Te quieres quedar? Ya eres mayor de edad, ¿no quieres estudiar? Porque uno es tan amoroso como papá que cuando quieren estudiar uno les dice, está bien, estudia y no trabajes. Desde que estudies 4 o 5 años te vuelvas profesional, tranquilo, aquí vas a seguir bien. Tú cumple con cada semestre, sácalo bien y aquí vas a tener techo y vas a tener comida. Y uno apoya esa clase de hijos, ¿verdad? ¿Cuántos papás y mamás dicen amén? Y los apoyamos cuando responden y cuando, aunque no trabajen de alguna manera, tienen que pagar su estadía en la casa. ¿Y cómo la puede pagar? Con las notas. Con las notas. ¿Y cómo más? Ayudando en la casa, lavando el baño, desengrazando las paredes de la cocina, lavando. De esa manera tienen que pagar y aportar el derecho a estar en la casa. ¿Están comprendiendo, iglesia? Amén. Y así también es el Señor con nosotros. Cuando estamos de rebeldes y yo no quiero ir a la iglesia y esta semana yo no voy a orar, no quiero orar, ay, el Señor. Pero yo te estoy bendiciendo, te tengo un trabajo. ¿Te acuerdas hace años cuando estabas desempleado y me decías, ay, Señor, voy a mandar esta hoja de vida, Señor? Lo llaman a la entrevista, Señor, por tu gracia en mí. Cuando me entrevisten, pasa la entrevista. Y después de 2 o 3 años en la empresa ya se está explicando. Ese trabajo, este jefe, miren eso. Pero oiga, recuerden que hace un tiempo atrás el Señor lo bendijo. Y entonces nos olvidamos de Dios, dejamos de ser agradecidos. Renegamos de todo. Nos olvidamos de Dios, empezamos a dejar de orar, a dejar de leer la palabra de Dios. Y si empezamos a dejar de leer la palabra de Dios, pues nuestra vida ya no se acomoda a como Dios quiere que nosotros vivamos. Nos empezamos a desalinear, a salir. Ya no caminamos por el camino angosto que lleva a la vida eterna, sino que empezamos a caminar por el camino ancho que lleva a la perdición y donde muchos van por ese camino. Y cuando somos así rebeldes, ¿quién pierde? ¿Dios o nosotros? Entonces, ¿qué hace Dios en ese momento? Como lo hizo con Israel y lo leímos, el Señor dice, entonces los dejaré. ¿Usted no quiere hacer mi voluntad, quiere hacer la suya? Entonces los dejaré. ¿Usted no quiere saber qué es lo que yo pienso de lo que usted va a hacer? Entonces, haga lo que usted quiera.
los dejaré y los entregaré a su necedad, a su rebelión. Punto número 4, escriba ahí. El hombre que se aleja de Dios, pero también la mujer que se aleja de Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer que se alejan de Dios, punto número 4. El hombre y la mujer que se alejan de Dios para alcanzar su libertad. El hombre y la mujer que se alejan de Dios para alcanzar su libertad, terminarán esclavizados por el pecado. Cuarto, el hombre y la mujer que se alejan de Dios para alcanzar su libertad. ¿Cuál es esa libertad? Para seguir sus deseos pecaminosos, para seguir la corriente de este mundo, las pasiones, la fama, la fortuna, el éxito, las mujeres, el dinero. Cuando se alejan de Dios para alcanzar todo eso y vivir una vida desordenada, alejados de Dios, entonces terminarán esclavizados por el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27. Romanos capítulo número 1, 25 al 27. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 1, 25 al 27. Voy a leer de la Reina Valera, que igual acá lo tienen en las pantallas. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Hasta cuál le dije? Hasta el 27. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres empezaron a sentirse atraídas por otras mujeres y a tener relaciones con otras mujeres. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, hombres teniendo relaciones con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, debido a su pecado. El Señor nos deja algo claro, hermanos, que el diseño original de Dios para la familia es que un hombre esté con una mujer. Ese es el diseño divino original de Dios. Un hombre con una mujer se unen y tienen hijos. Y aquí nos damos cuenta que cuando alguien se aleja de Dios y quiere hacer de su vida lo que quiera, entonces la dureza de su corazón y el pecado se apoderan de la mente y de la vida y del corazón de esa persona, y llegan a extraviarse, a pervertirse hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Por eso una persona, un hombre que está con otro hombre, no puede excusarse. No es que Dios me hizo así, no es que Dios no lo hizo así. Es que Dios me entiende, Dios me ama, yo tengo esposo y vamos a adoptar un hijo. Eso no es otra cosa sino la consecuencia de extraviarse, alejarse de Dios y de ser realmente esclavos del pecado. Cuando una persona cae esclava del pecado y le da la espalda a Dios, Dios ya lo deja. Y esta persona puede caer en lo más bajo, en lo más vil, en lo más vergonzoso. Por eso cuando vemos esos casos, debemos decir lo que el Señor Jesús enseñó en la oración del Padre Dios. Oh Padre, no permitas que nosotros caigamos también en esa tentación. Y líbranos, Señor, del mal.
Porque el que está firme, mire que no caiga. Tú no puedes jugar al cristiano. No puedes jugar a que dentro de la iglesia eres cristiano, pero en el colegio no lo eres. En la universidad no lo eres, en el trabajo no lo eres. Con tu familia no lo eres. No juegues con Dios. Porque eso no es otra cosa que la misma actitud que tuvo el hijo menor. Rebeldes. Y cuando Dios ve un hijo rebelde, usted ya lo aprendió esta mañana. Dios no va a detener a un hijo rebelde. Y va a dejar que su necedad haga lo suyo. Yo no necesito de Dios. Sigue así. Y tu necedad va a hacer que te vuelvas tan esclavo del pecado que vas a llegar a cometer cosas que tú mismo te vas a quedar asombrado. ¿Y en qué momento hice eso? Pero tu conciencia va a estar tan entenebrecida que ya ni siquiera remordimiento te va a dar. Y es ahí cuando una persona realmente le ha dado definitivamente la espalda a todo lo que tenga que ver con Dios. Y uno le dice a esa clase de personas: oye, pero tú vas a la iglesia, pero tú conoces de la palabra, ¿qué pasó? Oye, y la misma palabra dice: ¿y sabes qué va a pasar contigo si mueres en este momento? Así, siendo esclavo del pecado, te vas a ir para el infierno. ¿Y sabe qué contestan esa clase de personas? Yo ya lo sé. ¿Usted cree que yo no lo sé? Yo sé que si me muero en este momento me voy para el infierno. ¿Pero qué pasa? Nada. Eso es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se alejan de Dios para hacer con su vida lo que quieran. 5. El hombre y la mujer que se rebelan contra Dios el hombre y la mujer que se rebelan contra Dios. Antes de copiar esto, voy a hacer una pregunta. ¿Recuerda la parábola cuando el hijo menor se fue de su casa y gastó todo el dinero que el papá le había dado? ¿En dónde terminó? Terminó al lado de unos cerdos, deseando comer lo mismo que los cerdos estaban comiendo. Eso es llegar muy bajo. Usted se imagina llegar usted a un punto, ya va a terminar de copiar ese punto, espera un momento para que lo entienda cuando vaya a escribir lo que yo le voy a dictar. Volvamos a cuando vemos una persona en la calle, un habitante de calle, y uno que es como tan delicado, digamos, con la basura, ¿no? Aquí que voy a sacar basura, uno se unta de todos los desperdicios que hay en la basura y uno siente asco, ¿no? Le da asco. Lavar la caneca en la basura no le da asco. Haz algo vil, algo sucio y le da asco. Pero cuando una persona es esclava del pecado y cae a lo más bajo, vemos a esas personas que están en la calle abriendo la basura y no les importa, y meten la mano y comen de eso. Y uno dice: por Dios, pobrecitos, es que tienen tanta hambre, pobrecitos. No, es que el pecado en ellos ya hizo lo suyo y cayeron tan bajo que no les importa. Su conciencia, la parte que tal vez puede escuchar la voz de Dios, ya está totalmente cerrada, entenebrecida, ya no escuchan la voz de Dios. Dios tenga misericordia de aquellas personas que han caído tan bajo, están tan lejos de Dios. Y Dios, Señor, que nosotros no vayamos a caer tan bajo, Señor. Por eso, dile a que está a su lado: con Dios no se juega. Mire, un sermón como este, una palabra como esta, iglesia, debe sacudirnos. Debe estremecernos, de que muchos que están hoy en el centro de Bogotá, ya perdidos en el bazuco, muchos de ellos allá hay pastores, hay misioneros, hay adoradores, hay gente que antes servía a Dios en una iglesia, pero quisieron hacerlo del hijo pródigo. Yo voy a hacer con mis dones, con mi talento, lo que yo quiera, con todo eso que Dios me dio. Fueron y lo malgastaron en el mundo. ¿Y a dónde cayeron? Cayeron muy bajo. Ahora sí me va a poder entender usted. Punto número 5, ¿cierto?
el hombre y la mujer que se rebelan contra Dios terminarán comiendo con los cerdos. ¿Ahora sí me entiende ese término? El hombre y la mujer que se rebelan contra Dios terminarán comiendo con los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Caerán muy bajo. ¿Por qué? Porque decidieron rebelarse en contra de Dios, darle la espalda a Dios. Ahí mismo en Romanos, capítulo número 1, Romanos capítulo número 1, versículo 28 al 31. Romanos capítulo 1, 28 al 31. ¿Ya lo tienen? Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes? Los rebeldes, ¿cierto? Los desobedientes, los hijos pródigos que se fueron de casa, Dios los entregó a una mente ¿qué? A una mente reprobada, a una mente retorcida, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, o sea, toda clase de maldad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres. Sigamos: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sigamos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, conocían de Dios, pero decidieron ¿qué? Decidieron darle la espalda al Señor. Que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, pero ya no les importa. No solo las hacen, sino que también se complacen con aquellas personas que practican esa maldad. ¿Se da cuenta usted a dónde y tan bajo que puede caer una persona cuando decide irse en rebeldía de los caminos del Señor? Irse en contra de la palabra. Y a veces todo comienza por algo pequeñito. Ay, ¿qué pasa si yo me quito el saco y le muestro acá? Me acabé de tatuar un león de Judá, así como me he tatuado el león de Judá, y me voy a meter en problemas porque eso ahora lo ven muchas personas en la vida. Y van a decir: tan exagerado el pastor. No, sí, no tiene nada de malo. Mire, el león de Judá, de la tribu de Judá, y lo llevo en el brazo tatuado. Ay, pero ¿qué tiene de malo los tatuajes? Yo me quiero hacer uno, se ve chévere. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? Que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que son templos del Espíritu Santo, y que tenemos que cuidar este templo, ¿verdad? Entonces yo no puedo coger este templo y arruinar mis manos. Y ahora, en mi tiempo, hace muchos años, los tatuajes se los hacían por allá escondidos, porque era a escondidas de los papás y donde nada. Pero ahora se tatúan las manitos, el cuello, el pecho, la cara, todo. Y eso ya es algo normal. Pero si acá tengo a los jóvenes de la iglesia, ellos saben que estos cuerpos le pertenecen al Señor. ¿Y por qué tengo que yo poner un tatuaje? Porque me gusta llevar el nombre de mi mamá, o porque me gusta mi equipo de fútbol, o porque me gusta una flor, porque me gustan los delfines. Y la verdad, si usted se da un tatuaje en la espalda, ¿usted cuándo lo va a ver? ¿Para qué lo hace? Para que cuando se vaya a la playa, pues todos le vean el delfín. ¡Ay, tan lindo ese delfín! Entonces, ¿para qué te lo haces? Para que todos se lo miren. No es que me gustan los delfines, cómprese uno. O váyase para San Andrés, no sé, allá, véanlos, tómense una selfie con un delfín. No, es que me gusta y no va a tatuar. No, es que ahora me voy a perforar la oreja.
América y me voy a hacer esa extensión así grandota y me voy a poner un pincel en la lengua y después otro en la nariz, ay tan chévere, ahora otro en el ombligo. Y todo eso son símbolos de ¿qué? Una rebeldía, ir en contra de, ¿ya? ¿Por qué? Si nosotros somos carta abierta y somos luz en medio de la oscuridad, ¿por qué no damos testimonio del Señor? ¿Y por qué no entendemos que la palabra dice allá en Corintios, entiendan que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene? ¿En qué me va a convenir que yo me llene de tatuajes y que yo me llene de perforaciones y que yo ya no me bañe, me haga un rasta todo largo, me eche colbón así, un rollo, ya no me bañe? Ve, porque se ven tantas modas, ¿no? Los pantalones hasta las rodillas, ¿sí? Y las blusas, con el respeto de todas las mujeres y señoritas acá, y las blusas hoy en día que ya no es una blusita normal, sino todas salen en brasier a la calle ahora, todos, hasta viejos. Salen así o salen de blusa y ya no se ponen brasier por debajo, se les ve todo. Entonces, ¿por qué? Por cosas pequeñas empieza la rebeldía. Ay, eso no pasa nada. Y empiezan a escuchar música que no agrada y alaba a Dios. Y los ve uno por ahí y empiezan, ay, me gusta la... Porque ahora suena en todas las casas y en todas las cuadras, en todos los carros, y a veces es hasta inevitable escuchar esa música, ¿no? Y a mí me gusta la palabra. Y la música, y los tatuajes, y de pronto ir a la discoteca. No, pero yo no voy a tomar ni nada, yo solo voy a acompañar a mis amigos de la universidad, pero no voy a hacer nada malo. Empieza a ir un día a la discoteca, le quedó gustando otro día. No había probado el licor y ese joven, esa jovencita dijo, ¿qué se sentirá estar borracho? Solo quiero tener una experiencia, a ver qué se siente. Y empieza a tomar, oiga, y si le queda gustando, y si empieza a tomar más y a tomar. Dice la palabra de Dios, las pequeñas zorras echan a perder las grandes piñas. Las pequeñas cosas, probar algo por primera vez puede hacer que tú te quedes allí, ¿ok? Así que cuidado porque con Dios no se puede. La rebelión contra Dios, escuche esto. La rebelión contra Dios hace que el hombre pecador en algún momento llegue a lo más bajo, llegue a lo más profundo. ¿Y por qué Dios permite esto? Escucha esto. ¿Por qué Dios permite entonces a que alguna persona llegue a lo más bajo? Para que el pecador se dé cuenta en algún momento de la necedad que lo llevó a estar en ese lugar. Ahora recordemos el hijo menor de la parábola. El hijo menor se fue a una provincia y se gastó todo lo que tenía. Cuando se quedó sin dinero, terminó deseando comer lo que comían los cerdos. Pero en ese momento, cuando cayó tan bajo, fue cuando dijo, ¿hasta dónde me llevó mi necedad? ¿Hasta dónde me llevó mi rebeldía? Como diciendo, ¿yo qué hago aquí? Si en la casa de mi papá hasta los sirvientes tienen mejor comida que yo. ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué quiere decir? Que en ese momento volvió en sí. En ese momento recapacitó. Gracias a Dios en su misericordia, cuando un hombre o una mujer rebelde que ha caído en lo más bajo tiene la oportunidad de recapacitar, de arrepentirse y tomar una decisión. Porque hay gente que dice, no, yo definitivamente no puedo dejar el vicio. No puede. Realmente es que yo no puedo dejar la pornografía. ¿Será que realmente no puede? Sí puede. Las personas tienen que ser radicales y tomar una decisión. Ahora sí, punto 3, el número romanos. Todo esto que estudiamos es la rebeldía del hijo menor. Ahora, punto 3, el número romanos.
Ya lo tiene, punto 3 el número romano, se escribe allí. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? La ruina del hijo rebelde. La ruina del hijo rebelde. Ya vimos todo lo que pasa cuando un hijo de Dios es rebelde, ¿verdad? ¿Dios te tiene un hijo rebelde? No. ¿Qué hace? ¿Por qué lo deja? Para que su propia rebeldía aprenda. ¿Por qué lo deja caer hasta lo más bajo? Para que su propia necedad en algún momento lo haga reflexionar. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Ok? Ahora vamos a hablar, número 13, número romanos, la ruina del hijo rebelde. ¿Listos? 1, escriba allí, 1. El derroche que el hijo pródigo hizo. ¿Qué es derroche? Malgastar, ¿no? Malgastar. El derroche que el hijo pródigo hizo con los bienes de su padre, porque aunque se los entregaron, ¿de quién era eso? Aunque le dieron la herencia, pues ¿de quién era la herencia? Todo eso era de su papá. Entonces, el derroche que el hijo pródigo hizo con los bienes de su padre, lo llevó a la ruina. Lucas 15, versículo 14. Lucas 15, 14. Dice así, lea conmigo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltar. Quiero que me ponga mucha atención aquí a este punto y escuche este pensamiento que le voy a leer, ¿ok? Dice así: la rebeldía, desobediencia y derroche del hijo menor de todo lo que su papá le había dado, posiblemente llevó a dónde se fue. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia. El hijo se va de la casa. Imaginémonos que se va al pueblo de al lado, a la provincia de al lado. ¿Y qué pasó con esa provincia? En esa provincia comenzó a faltar. Escuchen, la rebeldía y desobediencia del hijo menor, del hijo pródigo, posiblemente llevó a que en esa provincia toda la gente de allí empezaran a pagar las consecuencias de su rebeldía. Por eso en aquella provincia empezó a haber escasez. Es que no tuvo hambre no solamente porque él se malgastó todo. Dice que en esta provincia empezó a faltar la comida. En esta provincia empezó a haber escasez. La provincia en la que se encontraba el hijo pródigo comenzó a sufrir las consecuencias de su pecado. Ya le voy a explicar esto. De igual manera, escuchen, en un hogar donde se tolera y se permite la desobediencia y la rebeldía de los hijos, todo el hogar, toda esa casa puede terminar pagando el precio. Escuchen, no olvides que tus acciones tienen un impacto en aquellos que te rodean. Jonás se fue como rebelde. Gracias, hermano. Y entonces está en un barco y empieza una tormenta y todos, ¡ay, nos vamos a morir! ¿Y por qué? Porque la rebeldía de Jonás iba a llevar una desgracia a todas las personas que iban con él. Así pasa en una casa. Hay un dicho que dice que una manzana podrida, y es verdad, deja una fruta podrida al lado de otras y las va a seguir cayendo. Otros refranes dicen, dime con quién andas. Sigue andando con esa mala gente. Sigue andando con esos malos compañeros del colegio. Sigue andando con los peorcitos del salón. Sigue andando con esa chica que hay una frase hoy en medio de la juventud. Sigue andando con la popular. Porque tú también quieres estar con las populares.
popular es del salón. La popular es la que se pintorretea hasta cuanto no más de maquillaje y tiene hasta ahora solo 12 años, pero ya está pintada cuanto no más y uno lo manda de la casa, las manda con la falda a 5 deditos de la rodilla, pero ella, yo ya me la tengo pillada, ¿qué hace? Se llevan un cordón de zapato, se lo amarran aquí, en uno de los prenses. Ay, mira, ya uno se empezó a decir así. Se amarran ese cordón a los prenses, se doblan la jardinera y la tienen acá. ¿Sí estoy diciendo mentiras? ¿No va a ser eso los colegas? La popular, la que quiere que todo Entonces, sigue tú andando con la popular y súbete la falda y síguete pintando y llega al colegio nada más a buscar novio y sigue siendo rebelde. Y tal vez en tu casa empiezan a ponerse las cosas difíciles. Mamá se quedó sin trabajo. Escuchen lo que estoy diciendo. Mamá se quedó sin trabajo. En la casa todos enfermos. ¿Qué estará pasando? Y yo sé, ¿qué estará pasando? Porque si yo, como hijo de Dios, estoy siendo rebelde, y estoy llevando una doble vida, y estoy pecando y estoy jugando con Dios, las consecuencias de mi pecado puedo llevarlas a toda mi casa. El que está a su lado, diré, ojo con eso. Diré, mucho cuidado que tu rebeldía le lleve consecuencias a tu familia. Entonces está ese hijo rebelde que no quiere trabajar y que en vez de trabajar está con todos los marihuaneros y pandilleros y ladrones del barrio, holgazanes que no hacen nada sino calle arriba y calle abajo, en una moto para arriba, para abajo, no trabajan. ¿Y usted ya sabe qué hacen en esa moto? Un día dijeron, ¿sabe qué? Pongámonos a robar celulares. Y de pronto la mamá lo sospecha, pero ¿qué hace ahí? Pobrecito. Pero es que llega con 300, 400, 500 mil pesos, me hace mercado, pero usted ya sabe de dónde viene ese dinero. Cuando su casa comience a pagar las consecuencias de ese pecado, después no diga que no. Amén. Amén. En esa provincia comenzó a faltar y a escasear el alimento. ¿Por qué? Porque había una persona que estaba pecando, estaba en rebeldía, y todas las personas alrededor comenzaron a pagar las consecuencias. Por eso nosotros tenemos que hacer de bendición en nuestras casas, no de maldición. No llevar maldición a nuestros hogares, sino ser de bendición para nuestras familias. Amén. Lea ahí Proverbios 3:33. Proverbios 3:33. Fuerte esta palabra hoy. Nos sacude a los papás y a las mamás, y que también sacuda a sus hijos hoy. Proverbios 3:33. Lea conmigo. La maldición de Jehová está en la casa del impío, del rebelde, del desobediente, de ese pecador. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero el Señor bendecirá la morada o la casa de los justos. El Señor bendecirá la casa de sus hijos obedientes, de esos que no se avergüenzan de Jesús en el colegio, de esos que dan ejemplo de Cristo en el trabajo y todos dicen, oiga, a usted sí le creo que es cristiano. Usted es de los buenos, ¿sabe? Usted es de los buenos, usted sí le creo. Porque hay unos que cuando dicen que son cristianos en su trabajo dicen, ay, ¿en serio? ¡Ah! Si usted es el que cuenta chistes groseros, el que nos hace reír, ay, ¿en serio usted va a la iglesia? Diga conmigo, venga. Diga, qué pena, qué vergüenza. Pero cuando yo soy correcto, íntegro, yo soy un hombre, usted es una mujer que vive en santidad, en obediencia a Dios, la casa de los santos, de los verdaderos hijos de Dios, el Señor la bendecirá. ¿Alguien diga amén? Amén. Segundo, y con ese punto de ahí para el próximo domingo. Segundo,
el derroche de muchas personas. ¿El derroche qué? Muchas personas. El derroche que muchas personas hacen de los dones que Dios les dio. El derroche que muchas personas hacen de los dones que Dios les dio. ¿Cómo? El derroche de los dones, ¿cierto? El derroche de una persona de todos los dones o talentos que Dios les dio, coma, algún día los llevará a la ruina. ¿Quieres saber de qué se trata este punto? No se lo pierda el próximo domingo. El derroche de muchas personas de todos los dones que Dios les dio, algún día los llevará a la ruina. Porque la Biblia nos dice que Dios nos dio dones a todos. Artísticos, ministeriales, económicos, Dios que Dios te ha dado dones musicales. ¿Y en qué estás usando ese don que Dios te dio? Para ser el aventurero, el que le gustan las mujeres, el que le gusta la parranda. Y hacer el número 1 en este momento. Es el número 1 en Spotify y en YouTube con su canción. Que hace esta canción fue hace como casi 10 años del aventurero. Pero hoy es el número 1. Más famoso es ahorita que cuando vivía. Pero ese don artístico, porque ese es un don artístico, un don musical que Dios le dio, ¿a dónde lo dio? Al derroche, a la fama, a la comodidad, a la buena vida, a los conciertos, embriagándose, a la parranda. ¿Y cuál habrá sido su final? Solo Dios lo sabe. Hay muchos que dicen, está con Dios, era cristiano, en sus palabras siempre nombraba a Dios, pero ¿estamos seguros que ese hombre de verdad halló la salvación? Solo Dios lo sabe. Nos daremos cuenta cuando lleguemos allá y o lo vemos o no lo vemos. Pero cuando alguien derrocha y malgasta los dones que Dios le dio, eso lo puede llevar a la ruina. Lo puede llevar a un éxito en la tierra, pero la Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero en esta tierra si pierdes tu alma? Amén. Mejor dicho, llegamos hasta ahí porque yo sigo predicando y usted ya tiene que ir a almorzar. Amén. Entonces, ¿si aprendieron algo hoy? ¿Si aprendimos algo el día de hoy? ¿Si habló Dios a nuestras vidas? Claro que sí, tiene que haber hablado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esto que Dios habla a nuestras vidas? Ponerlo. No olvidar la palabra y que entre por aquí y salga por acá. Si los hijos, obedientes. Vamos a orar por esta palabra también. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este domingo en donde hemos podido compartir nuevamente el estudio de tu palabra. El estudio de la parábola del Hijo Pródigo, Señor, que nos está dando tesoros espirituales que están enriqueciendo nuestras vidas, Señor. Hoy entendemos que tú no detienes a un hijo rebelde, sino que tú lo entregas a su propia necedad para que esa rebeldía, cuando lo lleve a lo más bajo, Señor, le haga entender y le haga volver en sí de que nosotros, lejos de ti, realmente no somos nada. Debemos entender que no podemos jugar con las cosas del Señor, que debemos ser buenos hijos y que si en algún momento hemos sido como el hijo pródigo y nos hemos ido rebeldes de la presencia de Dios, pues que el Señor tenga misericordia de Dios de nosotros y nos perdone y volvamos a su presencia, volvamos a la oración, volvamos a su palabra, volvamos a la congregación, volvamos a servirle, volvamos a predicar, volvamos a enseñar. Llevemos una vida santa, íntegra,
como cristianos que no se avergüenzan de ser hijos de Dios. ¿Por qué nos va a avergonzar eso, iglesia? ¿Por qué nos va a avergonzar decir que si nosotros morimos en este momento con la vida que llevamos amando a Jesús, nos vamos a ir para el cielo? ¿Por qué nos vamos a sentir avergonzados de un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos provee, que nos perdona, que nos ha dado en su Hijo la vida eterna? ¿Por qué hemos de avergonzarnos de eso? ¿Por qué malgastar una vida como hijos pródigos, yéndonos lejos de Dios? No. Señor, pidámosle perdón en esta mañana por nuestras rebeldías, por esos momentos donde hemos sido hijos caprichosos, rebeldes, y por esos momentos en donde hemos querido hacer con nuestra vida lo que queramos, cuando esta vida ni siquiera es nuestra. Esta vida le pertenece a Dios. Esta vida es un regalo que Dios nos dio. Vivámosla en santidad, en temor del Señor. Administremos todo lo que Dios nos dio. Administremos nuestros dones, nuestros talentos, nuestra familia, el estudio, el trabajo, las finanzas, porque todo viene de Dios. Y seamos agradecidos con Él. Y en vez de ser hijos pródigos que derrochen y malgasten y traigan vergüenza y ruina a sus casas, seamos unos buenos hijos y unas buenas hijas del Señor. Que Dios nos ayude, que su palabra nos guíe y que el Espíritu Santo nos enseñe a ver las cosas que nos convienen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor.